Sí logran ver la presentación. Ya se puede ver. Perfecto. Bueno, chicos, buena tarde. Para los que no me conozcan, soy la doctora Ivette Barrera. Por lo regular me topo con ustedes en segundo, tercer, cuarto semestre en algunas materias relacionadas justamente a lo que vamos a platicar. Yo soy bióloga, egresada de aquí de la universidad, de la UAM, una maestría también en la UAM. Esta maestría ya se empezó a enfocar un poquito justo aparte de lo que me encanta hacer, que es trabajar con microorganismos, y un doctorado que me tuve que ir a la UNAM, pero no dejó de ser venado, y está asociado directamente con la inocuidad, ¿ok? Entonces, hoy voy a platicarles un poquito de lo que yo hago en el laboratorio, claro, no sola, con mis estudiantes y con la colaboración y la vinculación con otros institutos que les gusta hacer lo mismo que yo hago, ¿ok? Para esto, entonces, los voy a introducir un poquito al tema. El tema de la charla que hoy les voy a dar, aunado a lo que yo hago en el laboratorio, se llama seguridad alimentaria. ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, resulta que podríamos utilizar este término de dos formas, y van a ver por qué, de acuerdo, en este caso, a la ENSANUD, voy a decirlo así, en el lado de nutrición, y por otro lado en el aspecto relacionado a algo que se llama triple alianza, que tiene que ver con la FAO, la OIE y la OMS. Ambas van destinadas a tratar de tener un sustento sobre alimento inocuo, ¿ok? ¿Qué quiere decir con esto? Que es aquel alimento que no simplemente significa esterilidad, ¿ok? Estamos hablando de un alimento que está libre de varias cosas, ya sea microorganismos, sustancias químicas, algunas cosas físicas como madera, metales, en fin, ¿no? Para el caso de nutrición se habla de seguridad alimentaria cuando alguien la tiene alimento disponible, ¿ok? Entonces, en general, esto quiere decir que todo el mundo tenga alimento, o que la mayoría contemos con alimento suficiente para cubrir nuestras necesidades, pero lamentablemente aquí es donde tenemos un problema, ¿ok? ¿Por qué? Porque la mayoría de los alimentos que a veces encontramos ya en nuestro plato, pues no sabemos lo que pasa a la hora que se está procesando, y se ha visto que se han encontrado varios fármacos, exceso de fármacos por la variedad o la diversidad de microorganismos que viven en los animales o en las frutas que consumimos. Me refiero a fruta en el caso de hongos, que también se consideran microorganismos, virus, en el caso de bovinos, virus, bacterias, sustancias químicas como clenbuterol, en fin, ¿no? Me cansaría y nos tardaríamos toda la plática hablando de tantas cosas que tienen estos alimentos. Por lo tanto, al tener tantos microorganismos o sustancias, de repente los ganaderos o los productores se ven orillados a usar diferentes mecanismos para eliminar esto y que llegue a nuestro plato un alimento limpio. Sin embargo, a veces hay excesos de este tipo de terapias o de este tipo de ayuda y generan que estos microorganismos se vuelvan resistentes, y por lo tanto a veces quedan de este tipo de sustancias en los alimentos, y es ahí en donde yo entro, o en donde empieza mi historia para hablar sobre la seguridad alimentaria. Por esta razón, insisto, se define como tal la seguridad alimentaria como todas las personas debemos de tener acceso a alimento económico, sobre todo para poder obtenerlo, o sea, para llegar a él sin necesidad que sea un recurso o algo caro, pero sobre todo lo que dice ahí, alimento seguro, ¿ok? Y esto entonces se empata con lo que significa inocuidad, que les había dicho. Un alimento seguro significa que no me cause daño. No solamente hablando, vuelvo a lo mismo, de microorganismos. Es ahí donde me encanta trabajar. ¿Qué pasa entonces? Pues cuando empecé a ver todo esto, me fui a ver quién más hacía cosas y por qué era tan importante investigar este tipo de seguridad alimentaria, porque de acuerdo a lo que yo sabía, pues en México tenemos todos los ecosistemas que nos enseñaron en la primaria y en la secundaria los tenemos, y por lo tanto tenemos la facilidad de poder encontrar cualquier tipo de fruta, cualquier tipo de alimento de origen animal. Somos pioneros, tenemos los mejores lugares en producción, tenemos productos de denominación de origen,
somos de los mejores que estamos exportando, en fin, tenemos todo. Pero a pesar de eso, a pesar de que tenemos la mayor parte de los recursos súper accesibles, pues resulta que algo está pasando y que estos recursos no están llegando inocuos a nuestra mesa y que aquellos productos que se están elaborando de manera, vamos a decir, con todas las normas y con todo lo de calidad, muchas veces se van fuera del país y no se quedan, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Pues es ahí donde vamos a platicar ahorita. De acuerdo, les decía, a la ENSANUD, también se maneja este término y se dice que las personas no tienen seguridad alimentaria cuando no les llega el alimento como tal. Le pegan a esto salud o seguridad alimentaria y nutricional. ¿Qué quiere decir con esto? Que sea un alimento que cumpla todos los requerimientos nutricionales del individuo. Entonces, por una parte, algunas organizaciones como Zagarpa y demás están vigilando la inocuidad de los alimentos, y por el otro lado los nutriólogos están checando que este alimento llegue de manera inocua. Entonces es un trabajo, si se dan cuenta, que tenemos que hacer en conjunto. Esto no quiere decir que yo, porque soy bióloga, solo puedo hacer esto. No, al contrario, yo necesito de ustedes porque ustedes son quienes hablan de alimento y quienes lo conocen y quien sabe qué necesidades tiene el individuo o la población, y yo entonces con esa ayuda puedo tomarlo para saber exactamente qué tengo que hacer y dónde es que están pasando estos problemas si estamos en un país con tanta alimentación, más bien con tantos productos y no están completamente seguros o inocuos, ¿ok? La mayor parte de los alimentos que se consumen en nuestro país, de acuerdo igual a la ENSANUD, no me meto a ningún otro lado, son lácteos y carnes. Entonces, vámonos a esos dos alimentos que son los que más me ha gustado trabajar. ¿Qué pasa con estos dos alimentos en particular? Pues bueno, todo el mundo podemos ver en este lado, ¿no? El pedacito de costilla, el pollito asado, todo en mi mesa está perfecto, ¿no? Ustedes lo ven así, lo adornan, lo comen y demás, pero no saben qué pasa del otro lado antes de que esto llegue a su mesa. A pesar de que ahí se ve súper bonito, no se sabe qué está pasando a la hora de que se producen estos alimentos. ¿Hay necesidades? ¿Debemos de darle alimento a la población? Sí, pero a veces no alcanza y tienen que hacer uso de ciertas cosas. O a veces los microorganismos que les decía llegan a habitar en estos animales de consumo y a veces no se pueden eliminar. O por otro lado, tenemos lugares como el rastro o lugares donde se pueden o donde llegan los animales para ser distribuidos, donde también a veces no llega a haber prácticas completamente de inocuidad, ¿vale? Entonces, pues es aquí, en esta parte, donde yo me fijo mucho o donde pienso qué está pasando para que acá llegue y llegue perfectamente limpio y que ustedes puedan estar consumiendo un alimento 100% inocuo, vuelvo a la palabra, y con todo ese valor nutricional que al final ustedes nos comentan que es un alimento de origen animal sin dejar a un lado el origen vegetal, ¿vale? Entonces, cuando nos ponemos a hablar de esto, de este otro lado que yo les decía, pues resulta que estas organizaciones, la OIE, cada 2 años se mete a ver qué está pasando con esta inseguridad alimentaria. Y resulta que en los últimos años el exceso o la intensificación de producción, porque el país requiere más alimento, pues entonces hay que buscar estrategias para que los animales no se enfermen, para que los animales no tengan plaga, ¿ok? ¿Qué han hecho los productores? Vuelvo a lo que les platicaba al inicio, pues utilizan una gran cantidad de fármacos y por otro lado algunas moléculas para tratar de disminuir un poco infecciones o plagas. En este caso, vean la lista completa que está de este lado de antibióticos que se utilizan en el aspecto veterinario: penicilinas, tetraciclinas, metilicinas, muchas de estas que nosotros utilizamos como una alternativa cuando tenemos alguna infección con respecto a cuestiones bacterianas. Entonces, el exceso o el uso de estos antibióticos no nada más es el miedo a que se queden en los alimentos, sino que también a nosotros nos pueda repercutir como un efecto colateral, porque al final compartimos estas especies de microorganismos y las tratamos con el mismo medicamento. Entonces, el uso excesivo de estos antibióticos
también podría estar generando en nosotros un problema grave a la hora de tener una infección, no nada más en el aspecto del animal como el alimento, ¿ok? Por otro lado, plaguicidas también se utilizan mucho. Hay varios artrópodos o insectos que transmiten a consumo humano y resulta que estos plaguicidas, como por ejemplo organofosforados y algunos otros que están en esta lista, se han visto relacionados a padecimientos con cáncer. Entonces, pues están ahí en esta lista y se supone que yo tendría que pensar que es algo benéfico porque están tratando de disminuir problemas en lo que me voy a comer. Pero como les decía al principio, a veces no están tan regulados y a veces estos microorganismos se vuelven más inteligentes que los ganaderos o los productores tienen a excederse en el uso y a veces el tiempo de retiro de esos animales para decir ya está limpio y puede consumirse, a veces no ocurre, ¿ok? Entonces, hay instituciones, les decía, que año con año, por lo regular cada 2 años, la OIS la pasa estudiando y diciendo qué es lo que pasa con los alimentos. No se va directamente a la mesa, sino al rancho o al lugar donde se están produciendo. ¿Qué ocurre? ¿Qué nuevas especies hay? ¿Qué tipo de virus, bacterias o parásitos están atacando ahora? ¿Cuáles de estos van a ser perjudiciales para los humanos? Se puede deshacer se puede disminuir cuando entra en cocción el alimento, con qué antibiótico se trata o con qué fármaco pueden disminuir la presencia de estos para que a humanos no nos llegue y no tengamos ningún problema. Todo cada 2 años lo está haciendo la OIE. Por otro lado, tenemos otro instituto que tiene una dependencia que hace toda la constatación, vamos a decirlo así, o vigila que todo el alimento ya muerto el animal, o sea, ya que me llegó a un paso casi para que no lo comamos, vigilar que no tenga restos ni trazas de estas mismas sustancias que se utilizan para matar a estos microorganismos o que pueda llevar consigo el microorganismo, ¿no? Entonces, sí hay instituciones que se preocupan, que están tratando de buscar alternativas y entonces, pues es ahí donde me gusta mucho ahondar. Otra institución importante es la CDC, que es una de las que ahorita está súper importante, así es de las mejores porque está tratando de entender un poquito lo que pasa con esta pandemia de coronavirus. Y lo que hace esta dependencia también es estudiar bacterias y se han dado cuenta que lo que les decía al principio, vean toda esta lista de bacterias que nos atacan a nosotros, ya son multiresistentes, ya los antibióticos no le hacen absolutamente nada. Y entonces, ¿qué está pasando? Que hay pues poblaciones que están falleciendo por una infección bacteriana por un huevo que consumieron que tenía salmonela o por una hamburguesa que tenía una E. coli, que se supone habían tratado a ese animal para evitar que llegara a nosotros, pero la bacteria con tanto que utilizaron en el campo, pues lamentablemente se volvió resistente. Por esta razón, es el cuadrito de al lado que dice ahí que la mayor parte de los problemas en los animales repercute con nosotros. El 70%, como dice ahí, de los problemas de inseguridad alimentaria están originados porque en el campo ocurren cosas. Y por ende, si ocurren cosas en el campo que no se pueden disminuir o evitar, pasa con nosotros a un problema de salud pública y empezamos a tener estos problemas que les digo que por el consumo de una hamburguesa o por el consumo de un huevo, pues puedan originar la muerte, ¿vale? Ahora, aunado a la nutrición, ¿qué pasa? El consumo de estos mismos fármacos, al llegar ya a nosotros, más allá de volver esta resistencia, pues resulta que este microorganismo se puede alojar perfectamente en nuestro cuerpo. Y al alojarse en nuestro cuerpo, entonces pelea con todo lo que hay a su alrededor y a veces gana. Y si ganan entonces estos microorganismos patógenos, los individuos se ven lamentablemente con problemas que ahora ya se sabe, como es el caso de obesidad. ¿Por qué? Porque estos microorganismos pues están ocupando un nicho que no les corresponde o que bueno, pueden estar ahí, pero no en cantidades exageradas y empiezan a generar daños provocando
presencia de toxinas que hace que se genere una inflamación y por ende esto pueda tener secuelas de obesidad. Entonces, chequen cómo algo que pasa en un lugar de producción de bovinos, de pollo, de lo que ustedes quieran, termina en un tema de obesidad, ¿no? ¿Por qué? Pues porque resulta, insisto, que hay un montón de problemas o un montón de cosas que pasan en nuestro cuerpo que son porque en los alimentos vienen estos microorganismos. Entonces, con todo esto que les acabo de decir, con la preocupación de que existan alimentos inocuos para que no tengamos estos problemas que les pasé en la diapositiva relacionados con cuestiones de obesidad y que somos un país con los primeros lugares también, entonces con ayuda de otros institutos, les decía, y otros compañeros de trabajo, estamos buscando alternativas. ¿Cuáles son estas alternativas a evitar el uso de antibióticos o el uso de algunos pesticidas o agroquímicos para que, uno, no se vuelvan resistentes estos microorganismos y lleguen y nos generen un daño a nuestra microbiota y por ende nos causen obesidad? O por el otro lado, que sea exceso de estos mismos que generen problemas relacionados a cáncer, que se han visto asociados a personas que tienen exposición a ciertos fármacos de origen veterinario, ¿ok? Entonces, una de las alternativas principales que estamos haciendo es, pues bueno, si la misma microbiota ahora, ¿no? Es el boom, ahora es uno de los temas más importantes que se ha visto, que está relacionado con un bienestar, que parece que está relacionado pues con cuestiones de sistema nervioso, con cuestiones de inmunidad. Parece que son una colonia, una comunidad de microorganismos que tienen mucho que aportar, muchísimo. La pregunta es aquí, bueno, ¿me estás diciendo que los microorganismos me causan daño? ¿Ahora vas a trabajar con ellos? Sí, porque hay algunos que te dan todos estos beneficios que les había dicho. Entonces, ¿cuáles en particular? Pues algunos que seguramente ustedes conocen, que les dicen o les decimos probióticos. Son una serie o una lista, como ven ahí, de microorganismos que han visto que de acuerdo a sus características metabólicas y a lo que ellos hacen cuando están presentes en nuestro cuerpo, pueden disminuir un poquito la presencia de estas bacterias que llegan en el alimento y que son resistentes a los antibióticos, ¿no? Resulta que cuando estas bacterias son unas bacterias gram positivas inocuas, que nosotros las consumimos en varios alimentos fermentados, llegan y empiezan a pelearse por el terreno en el sistema, en el colon, vamos a decirlo así. Empiezan a pelearse por este espacio y entonces aquellas bacterias que entraron en este alimento que lamentablemente venía con microorganismos y aparte con antibióticos, pues ellas empiezan a pelear y a disminuir estas bacterias patógenas para que entonces el individuo no llegue a lo que acabamos de decir, a un problema grave de diabetes que nosotros cuando hablamos de esto un poquito ya a nivel sistema digestivo decimos disbiosis, cuando en el cuerpo hay muchos patógenos o muchos microorganismos patógenos y muy pocos microorganismos que son benéficos. Entonces, estos probióticos pueden disminuir un poquito esto. Entonces, ahondamos en qué hacían y cuál era el beneficio que podíamos obtener de ellos. Pues bueno, vimos que cuando estos probióticos están peleando, producen sustancias, unas sustancias llamadas bacteriocinas. Imagínense que es un armamento que en cuanto llega este probiótico al colon, voltea y ve a todas las colis o a todas las salmonelas, saca en automático su sistema de expresión y empieza a aventarles estas proteínas. ¿Qué pasa? Van directo a la membrana de estas bacterias y la destruyen. Entonces a nosotros se nos hizo eso fascinante. Dijimos, bueno, pues es como un antibiótico, ¿no? Y resulta que lo tienen bacterias benéficas. Bueno, pues vamos a ver, son inocuas, son súper estables al pH y en cuestión de calor, ¿no? Pueden durar hasta 10 horas ahí dentro en el estómago después de haber sido secretadas por estos probióticos y eso es algo conveniente. Y de bacterias, ahora sí, en el lugar de acción. Por lo tanto, entonces se volvieron los candidatos a estudiar y decirle
o proponerle a los ganaderos que ya no utilicen antibióticos porque no sirven de nada y que ahora puedan utilizar este tipo de moléculas antimicrobianas, y aparte la industria de los alimentos también poderla utilizar como un conservador, ¿ok? Porque hay alimentos que ya preparados pues necesitan tener un conservador para que en el anaquel nos duren mucho. Pero ¿qué pasa con algunos conservadores? Pues también se han visto asociados a padecimientos o a problemas en salud, ¿no? A la hora del consumo. Por lo tanto, entonces, en el laboratorio, lo que se hizo es tratar de identificar algunos probióticos de forma nativa, que voy con esto, de los mismos probióticos que vienen o que están en productos artesanales, o sea, en yogur o en no sé cuántos de ustedes conozcan estos famosos búlgaros, que están presentes ahí. Los tratamos de aislar y buscar el mejor candidato o aquel que nos diera lo que nosotros queríamos responder. Entonces, salimos con mis estudiantes a buscar a varios municipios que se encargan de hacer yogur artesanal, y como cualquier técnica de laboratorio que ustedes ya saben, fuimos a cultivarlos. Colocamos este yogur, le dimos alimento a las bacterias, las pasamos a un ambiente un poquito más asociado a lo que a ellas les gusta y obtuvimos cepas como tal de lactobacillus. Aún todavía no sabemos el género como tal, pero sí sabemos que son lactobacillus porque cumplen con todos los requerimientos, tanto de crecimiento como bioquímicos, ¿ok? Y entonces llegó mi primera estudiante, que es Carla Denise Taboada, que yo espero que muy pronto se titule, y empezamos a trabajar. Oye, necesitamos indagar sobre estas bacteriocinas y ya tenemos lactobacillus. ¿Qué hacemos? Pues bueno, vamos a trabajar con uno que ya se conoce, que se llama Lactobacillus lactis, y produce esta pequeña molécula que mata esas bacterias, pero vamos a trabajar en algo que se llama in silico, o sea, en una computadora. En este caso se aventó la estudiante a hacerlo en la computadora, y lo que hace ella, o lo que hizo ella en su tesis, fue buscar la secuencia de esta proteína en nucleótidos y posteriormente en aminoácidos, y la empezó a estudiar cómo está si tiene péptido señal, si está dentro de la membrana de la bacteria, todas sus características físico-químicas, chicos, todas, para ver qué onda con esta cuando ya la querramos utilizar. Va a ser fácil obtenerla, va a ser difícil obtenerla. Todos estos programas están de manera gratuita en internet, o sea, ustedes se pueden meter a la computadora y los bajan, ponen una proteína y les dice toda la historia de esa proteína, tanto que si se va a desnaturalizar o cuando la vean o que les va a durar mucho, ¿no? Entonces, Carla hizo todo esto con otros estudiantes, claro, también, no solamente ellos. Trabajamos en equipo, nos encanta trabajar en equipo, yo creo que es lo mejor que podemos hacer, y obtuvimos varios resultados. Dentro de estos, hicimos algo que es un antibiograma. Ya con los resultados que Carla tenía en su cultivo, puso a crecer a estos lactobacilos y los estimuló para que produjeran esta proteína. Colocó esta proteína en estos papelitos filtros que ven aquí, y resulta que cuando ella colocaba bacterias, que es todo lo que llegan a ver como un poquito menos transparente en caja Petri, cuando estas bacterias trataban de pegarse al papel filtro, vean aquí, se generaba un halo, no se acercaban para nada. ¿Qué quiere decir esto? Que las proteínas que ellas estaban produciendo las estaban lastimando o las estaban matando. Entonces el camino se volvió perfecto porque ya podíamos o ya podemos empezar a decir que vayan desapareciendo estos antibióticos de uso comercial a los cuales ya les tenemos miedo por la resistencia que tienen las bacterias. Hicimos varios experimentos con diferente concentración y logramos obtener varios halos de inhibición que pueden ver acá. Entonces, esto es lo que Carla hizo en su tesis, y seguimos buscando candidatos y seguimos viendo hacia dónde o hacia qué microorganismos podemos destruir o podemos evitar su crecimiento, y sobre todo pues sería estarte comiendo un yogur y de esa manera estar tomando casi un antibiótico, por decirlo así, ¿ok? De este mismo trabajo ya es resultado de una tesis con una chica de una universidad de Puebla. Ella hizo lo mismo,
pero ella sí se fue a buscarlo al genoma, ¿no? Ella sí se fue a tomar los lactobacilos y ella quería extraer ese gen. Entonces nos dimos a la tarea con ayuda de otra investigadora de la facultad, la doctora Vanessa, y estuvimos buscando cómo extraer este material genético, ¿no? Se hicieron varios estudios de biología molecular, ¿no? Varias cosas que ustedes seguramente han escuchado en sus clases, y aquí ella trató de identificar esta secuencia. ¿Cómo para qué? Pues la historia va así. Carla vio que estas partículas o estas proteínas matan o que sí destruyen a una enterobacteria como coli. Esta Ángeles, que es la otra estudiante, vio que esta secuencia se puede quitar de la bacteria, se puede extraer. Y entonces, ¿qué nos falta o qué queremos hacer ahora? ¿Cuál es el paso? Y por lo cual pues estoy dándoles esta plática y que espero que sean ustedes los futuros que estén en esta presentación, pues queremos producir esta proteína de manera recombinante. ¿A qué me refiero con esto? Pues tomar esta secuencia, incluirla al material genético de otra bacteria y decirle que no la produzca por kilos. Algo similar pasa con la insulina. No sé cuántos de ustedes se han preguntado de dónde viene la insulina, ¿no? Me imagino que sí, que ya en las clases les han dicho que esta insulina viene de la elaboración de una recombinante, ¿no? Una bacteria produce la subunidad A y B y después las unen y ya no las venden. Entonces yo es lo que quiero hacer, decirle a estas bacterias que produzcan mucha de esta proteína, que ya me di cuenta gracias a Carla, que sí tiene capacidad antimicrobiana. No le voy a llamar como tal antibiótico, ni tampoco les voy a decir que ya encontramos la solución de la vida, pero lo que queremos hacer es seguir buscando y haciendo experimentos, ver si mata a Salmonella, ver si mata a coli, ver si mata a Staphylococcus, a la mayoría de las bacterias que la OIE nos han dicho ya son resistentes, el ganadero no puede con ellas, entonces le pone un montón de antibiótico y se han encontrado en leche y en carne, tanto bacterias como antibiótico, y el problema ya se los acabo de decir, hay una disbiosis exagerada que está asociada directamente a obesidad, ¿ok? ¿Qué otra cosa hicimos ya que tomamos esta parte de que los probióticos son importantes? Pues seguimos leyendo y buscando y resulta que estos probióticos, pues lo mejor sería que quedaran por muchos días en nuestro cuerpo, ¿ok? Pero a veces, y ustedes lo saben bien, la combinación con los alimentos que tenemos no es 100% buena y por lo tanto consumimos tanta comida que no les gusta a ellos que estos probióticos no crecen y por lo tanto E. coli y las demás son súper felices. ¿Qué tratamos o qué buscamos en este otro segundo proyecto? Pues darle un plus de sobrevivencia a estos lactobacilos o a estos nuevos probióticos. Casi no se sabe mucho, es un tema que apenas está investigando y eso es lo que nos gusta más, que podemos ser de los primeros que vamos a ver este tipo de cosas. ¿Y qué hicimos? Pues hay algo que las bacterias patógenas hacen también, que son biofilm. Es una especie de protección que tienen estas bacterias. Les voy a poner un ejemplo rápido. Cuando ustedes tienen a un cachorro, un perro, una mascota, pues tienen un vaso, ¿no? Un plato donde ellos toman agua. Normalmente llegan, toman agua y dejan caer saliva. Días después que se te olvidó, que tenías mucha tarea, en fin, ¿no? Olvidaste el plato y lo tengo que cambiar. Tomo el plato y llegas a tocar una especie de algo mucoso. Eso son bacterias que venían en la saliva y cuando vieron tanta agua les dio miedo, se pegaron a la pared y empezaron a producir este famoso biofilm. Entonces, nuestra pregunta de investigación fue, oye, ¿y por qué no estimulamos a estas bacterias en que produzcan biofilm? No para estar en un plato de perro, no, sino para que duren más en el colon y entonces tengan la capacidad de producir más bacteriocinas y maten más bacterias. Entonces, con otra de sus compañeras, que se llama Citlali, empezamos a trabajar en esto. Hay muchas ventajas de este tipo de biofilm, porque otra cosa que pasa, que no les comenté, estas bacterias, los probióticos, cuando nos dan algún antibiótico, sobre todo de amplio espectro por alguna infección, las matamos.
les damos en la torre a las pobres. Y entonces, después de nuestro tratamiento con antibióticos, nos duele mucho el estómago, a veces nos da diarrea, pero es porque dejamos limpio el estómago. Entonces, pues también lo otro que queríamos decir o hacer es, oye, que no las maten, que no se mueran con los antibióticos. ¿Qué podemos hacer? Pues estimular, insisto, este biofilm. Pero vale la pena estimularlo, ¿pero con qué? Pues les digo que con Citlali dijimos, vamos a hacerlo, y como dice el título de su tesis, con prebióticos. Por lo tanto, nosotros estamos buscando qué alimento darle a estos probióticos, que ya se sabe que hay muchísimos, chicos, en el supermercado, de manera comercial, hay la mezcla exagerada de probióticos y prebióticos, pero falta estudiar si verdaderamente son la mezcla perfecta, porque a lo mejor sí van juntos y hacen un alimento funcional, pero cada uno por su parte trabaja y entonces a veces no empatan. Por lo tanto, cuando yo no tengo una dieta buena, pues me conviene que ya la bacteria lleve consigo su propio alimento. Entonces, con Citlali estamos haciendo esto. Igual, buscamos bacterias ácido lácticas o probióticos de estos lactobacilos, los aislamos y los pusimos en presencia de varios medios de cultivo, entre ellos uno llamado MRS, y vean, ya tenemos a toda nuestra colonia, idéntico a lo que estaba haciendo esta Carla, pero Carla lo hizo un poquito más sin verlas tanto, ¿no? Ella sabía que eran, pero utilizó el sobrenadante, nosotros no, nosotros sí utilizamos a las bacterias. Entonces, ¿qué hizo ella? Le hizo pruebas bioquímicas para ver si eran o no estas bacterias y resulta que sí, pruebas muy sencillas que ustedes conocen de microbiología, que fueron tinción de Gram y prueba de catalasa para ver si bioquímicamente hablando y morfológicamente hablando eran bacterias ácido lácticas. Entonces lo logró y después, ¿qué hizo? Se fue o seleccionamos junto con otra investigadora varios prebióticos comerciales, ¿ok? Y entonces les dimos de comer esos prebióticos a las bacterias. ¿Qué pasó? En cada uno de estos tubitos que ven, pusimos a crecer estas bacterias y les dimos de comer estos prebióticos. La industria que los produce te dice que todos ayudan, pero perfectamente bien. Nosotros descubrimos algo. Resulta que no todos los prebióticos les gustan a estas bacterias, 1, y 2, no tienen la capacidad de estimular este biofilm que queríamos ver. Nos dimos cuenta, con ayuda de esta Citlali, que la inulina en particular, ustedes yo creo que la conocen, de esta marca la utilizamos, que se vende como prebiótico, estimula la formación del biofilm. ¿Qué hacíamos? Colocábamos medio de cultivo o todavía seguimos con esos experimentos, pusimos a las bacterias, les dimos de comer y oh sorpresa, la inulina la amaron, o sea, fue genial, crecieron muchísimo, produjeron esto moradito que ven, produjeron esta película, lo que quiere decir entonces que estos leofilizados, pues parece que con este tipo de lactobacilos pues no hacen un buen match. De hecho vimos que el nopal, nada más no crecieron las bacterias. Aclaro que esto es un producto comercial, por lo tanto tenemos que saber si no es pura azúcar lo que tiene, si no tiene algún otro componente que pueda estar influyendo en que no crezcan estas bacterias. Pero lo que sí nos dimos cuenta es que la inulina estimula a los probióticos. Entonces, si esto lo llevamos a nivel de colon, imagínense, ya tenemos ahora sí el prebiótico perfecto después de haberme tomado mi probiótico, que va a asegurarme que estas bacterias que son súper benéficas se queden ahí. Y como van a estar protegidas por una capa o una película, cuando llegamos a tomar algún antibiótico o tengamos algún alimento que venga o que tenga trazas de antibiótico, pues resulta que no les va a hacer nada, ¿no? Hasta la fecha seguimos todavía haciendo estos experimentos. La pandemia pues nos detuvo un poquito, pero al final seguimos todavía trabajando y lo que queremos hacer extractos ya directos, ¿no? No simplemente extractos comerciales porque podrían estar influyendo. Este es otro experimento donde lo volvió a repetir. Citlali dijo, a ver, necesitamos que otra vez salga, porque sí, es para su tesis de maestría,
Y vean, hizo sus experimentos, puso aquí solo caldito, no vio nada, puso el caldo con inulina y pues tampoco vio mucho, puso el caldo ya con bacterias ácido lácticas y estas bacterias por sí solas, sin la inulina, produjeron un poquito de esta película protectora y ahí estaban. Pero cuando les dimos la inulina, ¡fum!, aumentó en exceso la producción de este biofil. Entonces, un experimento más asegurando que la inulina sirve para este biofil que queremos nosotros, que produzcan las bacterias, en especial probióticos, para que aguanten o resistan a las condiciones de un antibiótico, ya sea porque yo me lo tome o porque venga en el alimento y por ende entonces evitar un problema de disbiosis. En este último es un experimento que queremos hacer, todavía no está 100% diseñado y es para poderlo ver al microscopio. Queremos ver esa película, a ver cómo está rodeando a las bacterias, ¿vale? Y entonces ahorita, con ayuda de otra investigadora, la doctora Antunes del SIC, y con otra compañera de ustedes que se llama América Isabel Montiel, ella dijo, pues si los probióticos comerciales no están funcionando, los prebióticos, perdón, hay que hacerlo de manera natural. Y entonces ellas están trabajando con el kale o kale, como le quieran llamar. Es una especie de prima como una lechuga y se ha visto que tiene un potencial pues bueno, ¿no? A nivel salud, que tiene varias propiedades. Entonces lo que está haciendo América es tratando de evaluar la presencia de polifenoles. Ella quiere ver si aparte de estos que tiene estos polifenoles, los mezclamos con estos prebióticos, se puede hacer la mejor combinación. Y ahora sí ya directo con algo natural, ya no estamos hablando de un prebiótico comercial, que les decía que pueden de repente causar algunos ruiditos. Tenemos en mente muchísimas más especies de vegetales para analizar, pero ahorita vamos despacio y uno de estos, les digo, es el kale o el kale, que se está tratando de buscar pues si sí o no funciona. Ya se hicieron algunos experimentos, pero se necesitan hacer más repeticiones para poder asegurar que esto está funcionando. Entonces, una vez que lo logremos, pues nos vamos a ir a hacerlo en ratoncitos. Son como los pasos a seguir dentro de la escala de lo que queremos investigar. Si nosotros logramos ver esto que pasa en el tubo, en los ratoncitos, entonces podríamos decir que en humanos está pasando lo mismo. Esto sería darle de comer a los ratoncitos esta mezcla de probiótico y prebiótico que nosotros tenemos, evaluar la presencia de biofil en esta zona donde ellos se depositan y asegurar entonces o decirle a las personas qué probiótico empata con qué prebiótico y cuál le va a dar más seguridad a la hora de estar vamos a decir, en un proceso o en un momento donde se encuentre presente algún antibiótico, ¿ok? Nos falta, aparte de hacerlo, pues unas manos, alumnos, entonces aquí hay otra invitación, ¿ok? Que se avienten a trabajar con esto para poder demostrar las dudas que nosotros tenemos. ¿Qué otro trabajo estamos haciendo? Y esto lo está haciendo César. Pues bueno, seguimos la escalerita. Este estudiante, César Tecalco, pues dijo, si ya está haciendo Citlali esto, ahora podemos ver cómo llegaría a las personas, cómo se los daríamos, y entonces ahora se sabe que los alimentos funcionales, ¿no? Uno de ellos se les conoce ahora como simbióticos, que es la unión del prebiótico y el probiótico, pero que de verdad funcione esta unión y que ahora sí juntos den un resultado que ahora se le conoce como posbiótico, o sea que de verdad esta toma de estos dos componentes juntos te den un resultado perfecto de acuerdo a lo que tú estás buscando, que en este caso, en nuestro proyecto, pues sería buscar que colonicen, que sean más o un poquito, no siempre van a ser mejores o tener un mayor número de bacterias benéficas, porque eso también es disbiosis, ¿no? Sino tener un control para que ellas estén más tiempo que las patógenas, ¿no? O que contrarresten y que no dejen que las patógenas proliferen. Entonces, estamos haciendo una técnica que se llama por atrapamiento. Muchos de ustedes a lo mejor ya la hicieron en una clase de biotecnología, que es en una película de alginato, cubrir a estos componentes. En el caso de César,
nos fuimos a trabajar con un vegetal que es endémico y muy rico. Es una pitaya. Esta pitaya, pues estábamos seleccionando cuál de estos tiene más beneficios, algo que sea de Morelos, ¿no? Que de verdad sea un alimento que muchas veces ni siquiera queremos consumir, pero vale la pena por todos los aportes nutricionales. Y entonces también con otra doctora del SIC, con ella estamos analizando qué tiene esta pitaya que nos genere pues un empalme o un match perfecto con los prebióticos, y mientras entonces vimos o estamos viendo si juntos podemos hacer este simbiótico. Y ya lo que hizo César, con ayuda, insisto, de más compañeros, pues fue extraer el extracto o el jugo que tiene, o la pulpa, e hicimos unas bolitas, que esto se llama técnica, le digo, por atrapamiento, que es alginato comestible, del que le ponen al helado y a muchos otros alimentos que ya comimos. Vamos mezclando poco a poco las bacterias y la pitaya y se hacen estas bolitas, que saben deliciosas, chicos, deliciosas. Pero el objetivo no es que sepa rico, el objetivo es que, ¿qué pasa con algunos probióticos? Yo se los voy a dar o les voy a decir que es el mejor tal probiótico, pero cuando entra a la boca, desde ahí las enzimas digestivas empiezan a actuar y de 10,000 que me como, 3 van a estar ahí, ¿no? O sea, no van a llegar. Entonces, algo que queremos hacer es asegurar que lleguen. E hicimos estos vehiculitos que cuando los vimos al microscopio, pues parece que sí están funcionando. Aquí dentro, obvio, tenemos que hacer un poquito de detalle más con la microscopía. Aquí simplemente queríamos ver cómo estaba el vehículo, si no estaba amorfo, si no es que tenía pues algo que no nos gustara, en cuestión de calidad del vehículo. Y vimos que aquí adentro pues parece que sí está el jugo, se ve el color no se ve rojo porque ya el microscopio pues cambia mucho y las fotografías o los acercamientos hacen que se difumine el color y la intensidad de la luz del microscopio, pero aquí se veía el líquido, y por este lado veíamos esta parte que es el alginato recubriendo a este jugo. Entonces, pues parece que la historia sí lleva un seguimiento. Parla, descubriendo que tienen actividad antimicrobiana, Citlali, haciéndolos que sobrevivan más en el colon, y César ayudando a que lleguen sin problema de la boca hacia el lugar de acción. Entonces, con eso les puedo decir que han sido trabajos verdaderamente interesantes y que simplemente fueron con un microorganismo que venía de un yogur artesanal. Sí les tengo que decir honestamente, y hablando de inocuidad, que sí nos encontramos también con bacterias patógenas en este tipo de alimentos, ¿no? ¿Pero por qué? Pues porque son artesanales. Entonces tuvimos que limpiar mucho estas muestras porque sí había restos o presencia de bacterias patógenas, ¿no? Pero al final logramos obtener estas bacterias acidolácticas o lactobacilos y trabajar con esto, ¿ok? ¿Qué nos falta hacer? Y aquí viene otra invitación para los chicos. Pues bueno, con ayuda, o estamos planeándolo todavía, el CEPROVI, que es otro instituto que también tenemos vinculación, pues tratar de este vehículo llevarlo a una simulación. ¿Qué está pasando en el colon? ¿Ok? ¿Qué pasa a la hora de que llegue este vehículo? ¿Verdaderamente salen de ahí? ¿Verdaderamente se comen el alimento que llevan? ¿De verdad hacen biofilm? Todo, ¿no? Todo lo que hemos visto con los otros estudiantes, queremos verlo acá. Ellos ya evaluaron algunos otros alimentos, ya hicieron este experimento y les quedó muy bonito, lo hicieron con una galleta de plátano, y ahora pues nos queremos unir para evaluar lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, insisto, es un tema más que queda y que estamos buscando pues colaboradores, estudiantes y manos, que es interesante saber que toda nuestra idea que tenemos en la cabeza llegue de verdad a lo que nosotros buscamos, ¿ok? Por otro lado, resulta que ya ahorita estuvimos como lado de los antibióticos. Tenemos las cuestiones de pesticidas. Hay exceso también de pesticidas en el campo, y les decía, asociados a cáncer. Entonces, con una nutrióloga que egresó de la facultad como licenciada en nutrición y ahora
hace un par de meses se tituló como maestra en ciencias de la nutrición. La maestra en ciencias, ahora Perla Miranda Reyes, es mi estudiante. Ella se aventó a hacer un proyecto que posiblemente para ustedes ahorita digan, órale, ¿un nutriólogo hace esto? Pues sí, ella tenía esta cosquillita y llegó a mí y me dijo, es que yo estoy interesada en hacer algo de seguridad alimentaria, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer desde mi lugar como nutrióloga? Pues bueno, hacemos equipo y yo contigo, pues lo que podemos hacer es buscar una alternativa. Y también aquí estamos trabajando con otra doctora que seguramente ustedes conocen, con la doctora Margarita, ¿no? Y con ellas entonces decidimos buscar qué hacer y nos unimos con el INIFAP, también otro doctor, el doctor Lagunes, y él nos dijo, ¿sabes qué? El uso excesivo de estos pesticidas se da por una razón. Las garrapatas ya son resistentes y no les importa cuánto le eches, así bañes al animal, le pongas kilos y kilos, ellas se burlan de nosotros, pero el problema no es que ellas vivan, el problema es que el animal se queda con esto y se ha visto en leche y se ha visto en carne la presencia de estos pesticidas o agroquímicos. En la búsqueda de la literatura, pues resulta que a algunos individuos que han estado expuestos, les decía al principio, se ha visto que tienen leucemia, cáncer de cerebro, de mama, de riñón, de páncreas. Aquellos que alguna vez, no sé, se echaban un clavado a ver lo que hace Monsanto, el agente naranja causó muchos problemas a los vietnamitas cuando estuvo en contacto con este. Este es un herbicida o un agroquímico. Entonces, pues dijimos, vamos a ayudarle a los ganaderos, ¿no? Vamos a ver si podemos hacer algo desde el lado de la nutrición. Y con la doctora y con Perla, evaluamos estos extractos. Son extractos de ajo, de canela y de cempasúchil, cosa que también nosotros consumimos de manera pues habitual, ¿no? En caso de cempasúchil, no creo que muchos lo consuman, pero es una planta, una flor que se consume, ¿no? Se puede, o sea, no tiene ningún problema para hacer elaboraciones o algún platillo en casa. Y vimos qué sustancias podían estar ayudando a combatir este problema y evitar que la carne y la leche pues tenga trazas de esto y que al rato nosotros tengamos problemas, porque otra cosa que también se ha visto es que estos pesticidas pueden ser eliminados, pero por leche materna. ¿Qué pasa entonces? Que el pobre lactante está sufriendo lo que la mamá está comiendo. Entonces aquí el ganadero que usa kilos de agroquímicos, pues se avienta a dos víctimas, tanto a la mamá, que queda con problemas porque hay presencia de estos agroquímicos, como en el caso del lactante que está consumiendo alimento, pues en teoría lo mejor de la madre, pero se ha visto que también ellos tienen problemas, ¿no? Entonces tomamos esto y ella se fue al INIFAP y nos obsequiaron y tenemos la facilidad de tener este tipo de animal, de artrópodos que no a muchos seguramente les gusta, pero pues tenemos que combatirlos para que la hamburguesita y la carne que ustedes se coman en los domingos esté completamente limpia, ¿no? Perla lo que hizo fue colocarles estos extractos y esperar. Y tuvimos la fortuna de ver que sí, que efectivamente las mataba, ¿no? Ella puso un control, vean, ahí están, estas son garrapatitas cuando apenas no se pegan al ganado, andan en el pasto, por eso aguas cuando estén ustedes en el pasto. Aquí ella lo que hizo fue colocar una concentración de canela y vio cómo empezaban a morirse. Ajá, el efecto era idéntico que el agroquímico que utilizan en el campo, igualito. Entonces eso nos llenó todavía de mucho más emoción. Y después aumentó un poquito la dosis y encontró que todas estaban muertas. Entonces, chicos, ¿a qué voy con esto? Que un pesticida o un agroquímico puede ser sustituido fácilmente por un extracto vegetal, ¿no? O vamos a decir, sí, de manera natural. Estos son fotografías que tomamos en el laboratorio y lo que queríamos ver aquí era si se quedaban como normalmente se ven en el microscopio cuando les colocas algún, por ejemplo, carbamato, organofosforado o algún agroquímico de los que se usan. Y sí, tal cual como se ven estos animales o estos artrópodos muertos con este tipo de químicos, también lo hizo en especial con la canela. Y entonces llegamos a la conclusión que podrían ser los cinamaldehídos, es una molécula que se encuentra en la canela, que funciona para matar a estas garrapatas.
verdaderamente pues es algo importante porque vuelvo a lo mismo, es una nutrióloga que está pensando en que el alimento llegue inocuo y a lo mejor en su vida ya pensó que iba a estar trabajando con una garrapata, pero resulta que ahora ella puede ir con los ganaderos y decirles, puedes usar este tipo de extracto y ya entonces todo lo que les acabo de decir de cáncer y demás pues disminuir, y por lo tanto la seguridad alimentaria, ahora sí vamos a poder decir que nuestro país tiene seguridad y que los alimentos que consumimos están 100% libres de muchos fármacos, ¿vale? ¿Qué otra cosa también se está haciendo? En este caso lo estamos trabajando con otro compañero de ustedes que se llama Edson. Él está viendo también algo destinado a esto, pero con parásitos. En este caso es un parásito que también ataca bovinos de consumo humano, y él está tratando de hacer una vacuna. En este caso utilizando igual vegetales. Él está en el laboratorio, trabaja directamente con el parásito, pone el parásito, coloca el vegetal y ve qué es lo que ocurre. Aclaro, aquí no les puedo mostrar tantos resultados porque él lo está haciendo apenas. Este es su futuro proyecto de titulación. La mayoría, insisto, son proyectos que van a terminar en una tesis y en un artículo. En este caso, Edson apenas está involucrado en este tipo de estudios, así como otro de sus compañeros que se llama Jesús Alejandro. Él también está haciendo lo mismo, pero en el caso de Edson está trabajando con vegetales y en el caso de Alejandro está produciendo una proteína recombinante. Él está desarrollando un inmunógeno que lo puede utilizar como vacuna, y vamos de nuevo a decirles a los ganaderos que por favor ya no coloquen tanto pesticida y utilicen nuevas estrategias. Les voy a contar un poquito de anécdotas que vivimos durante todo este tipo de estudios, que fue que al llegar con algunos ganaderos, voy a omitir lugares, ellos nos decían, si lo que vienes es a buscar, si mi carne está con restos de pesticida o de clenbuterol, te ahorro todo y te digo que sí. Mi alimento así está. ¿Y dónde se distribuye? En esta carnicería. Y yo, ok, ¿no? Así de duro y así de cruel. Íbamos a otro municipio y nos decían, sí, yo utilizo y no nada más se lo pongo a la vaca, se lo inyecto. Y pues así lo vendo, ¿no? Lo tengo que producir. Ok, perfecto, ¿no? Y así íbamos con cada uno de los ganaderos y eran, pues, al final su solución. Hubo otros que nos decían, no queremos hacer esto, tratamos de utilizar lo menos posible de pesticidas, pero a veces nos gana, ¿no? Y combinamos pesticidas y le ponemos uno en la oreja, otro en el lomo, ya, kilos, ¿no? Y nos decían, dennos ustedes una solución que no sea cara y que no sea un problema, porque han venido instituciones como Zagarpa a evaluar nuestra carne y nos quitan los animales y no queremos eso. Había ganaderos que decían que sus animales tenían tuberculosis y que también se los quitaban. Esto significa pérdidas exageradas para ellos de dinero. Entonces, una vez que hicimos este trabajo, volvimos a regresar con algunos y ellos están en la mejor disposición de cambiar estas estrategias. ¿Por qué? Porque quieren o también están preocupados en el consumo de este tipo de alimentos. Pues al final ellos nos están dando un poco voy a decirlo así, me escucho muy drástica, de veneno, ¿no? Cuando como, si mi país se supone que tiene infinidad de productos para distribuir que podrían estar inocuos y ser excelentes alimentos en valor nutricional. Entonces, todo eso estoy haciendo. Luego tengo uno pequeñito que se coló un poquito, que es de entomofagia. En este caso es con otra de sus compañeras que se llama Liz. Y hablamos igual, a ver, ¿cuál es el problema? Pues producir alimento de origen animal también genera daños al ambiente, y aquí, hablando de seguridad alimentaria, podemos brincar un poquito a esto de alimentación sostenible. Un problema de la alimentación sostenible es que la producción masiva de estos animales, más el exceso de pesticidas y demás que llegan o que se quedan en el suelo, hacen infértil el suelo. Hay un uso excesivo de recursos naturales como agua para la producción de estos animales, y en combinación con un doctor en biología, pues pensamos, ¿y por qué no nos aventamos a buscar algo de entomofagia? Y entonces nos fuimos a Cuentepec, y resulta que en Cuentepec comen un insecto, bueno, es no es insecto, es un artrópodo, que se llama alacrán de agua.
y lo comen como en los tamales, lo ponen en medio como carne, porque la población es indígena y en este caso los abuelos, pues para ellos es importante pues seguir con algunas cosas que aparte de cultura, pues es la manera de obtener proteína, ¿no? Entonces fuimos por ella, le hicimos un estudio bromatológico y resulta que sí, ¿no? Que tenía un alto contenido de proteínas, que valdría la pena. Y entonces Liz propuso hacer una pasta y esta pasta pues estamos en espera de ir a un concurso en el ANFEM para que la evalúen. Ya ella de aquí tuvo su primer tesina, ella va a ser nutrióloga en un futuro con otro tipo de tesis, pero ya obtuvo una tesina de una de sus carreras técnicas con el estudio bromatológico de esto. Insisto, se coló un poquito de la parte de que yo hago, pero al final recae en un problema de seguridad alimentaria, pero en el aspecto de alimentación sustentable, ¿ok? Entonces, todo eso hago yo. Yo me encanta esta parte de cuidar a lo que se van a comer ustedes. Y les decía, el punto es que me hace falta formar un mejor equipo, porque el que tengo puedo decir que es excelente, pero falta que más nutriólogos se acerquen a esto, porque ustedes son los que, como en las diapositivas primero de la ENSANUD, son los que dicen, ¿sabes qué? Se necesita alimento y debe de estar inocuo. Y entonces hay que buscar alternativas, ¿vale? Entonces, esto es lo que la maestra Ivette hace y no sé si alguno de ustedes tenga alguna pregunta, alguna duda, todo viene de esto, ¿ok? Yo crecí, hice mi maestría y mi doctorado directamente en un problema de ganadería, todo el tiempo he estado con vacas, ¿no? Tratando de buscar que no se utilicen antibióticos o algún otro fármaco, y la moraleja que me quedó fue que no como carne. Entonces ya ustedes dirán cuántas cosas no he visto, que por eso es que el tema de buscar alternativas pues me ha apasionado. Pues es todo, gracias, y no sé cuántos de ustedes quisieran preguntarme algo o que digan, ¿me puedo unir? ¿No? Porque de aquí pueden salir muchos trabajos de tesis, a lo mejor servicios sociales, prácticas profesionales, ¿no? Tengo varios estudiantes que están conmigo y en el caso de Carla se ganó un premio cuando fue la semana de investigación y pues me hacen sentir muy orgullosa. Liz también se ganó 2 premios con su proyecto, entonces pues tratamos de buscar alternativas, ¿ok? Pues bueno, Ana, por mi parte es todo. No sé, ustedes chicos, ahora les toca preguntarme todas las dudas que tengan y demás. Gracias, América. De verdad es muy interesante y yo creo que es un área que muchas veces como nutriólogos no nos imaginamos, ¿no? Que también podemos explorar. Exacto. Sí. Déjame ver. Sí, sobre perdón, todo el miedo, ¿no? El miedo de decir, ¿cómo yo voy a trabajar en eso? ¿No? O sea, ¿quién va a estar tocando garrapatas? Híjole, de verdad. Yo también así entré y ahora pues las amo. Sí, seguro. Pues, sí, y al final termina siendo pues la carne, ¿no? Yo no como carne, pero quien come carne seguro quiere una carne inocua, limpia, libre de cualquier cosa, ¿no? Exacto. Ok. Me agradecen, dicen que está muy interesante y pregunta que si puedes compartir tus datos de contacto para que se puedan poner más directamente en contacto contigo a aquellos interesados en estos proyectos que nos describiste. Ok, sí, les voy a poner aquí mi correo institucional. Gracias. Y cuando regresemos a la normalidad, pues el laboratorio adelante, están súper invitados para quien quiera unirse a ver estos proyectos que se hacen. Aquí está. En este caso ese sería mi correo, dice, para hacer prácticas. Pues gracias. Preguntan, perdón, Ame, que si ¿qué se necesita para hacer prácticas profesionales contigo? ¿Qué se necesita? Amor al laboratorio, solo eso, ¿ok? Ya la parte de la experiencia, chicos, si de repente dicen, es que yo nunca he hecho eso, no pasa nada. Les enseñamos. Al final, insisto, como decía, a veces puede ser algo bien alejado de lo que ustedes pensaban que era la nutrición,
Y cuando llegan al laboratorio, ahí estamos muchas personas para poderles enseñar y explicarles cómo se hacen las cosas. Entonces, solo ganas, muchas ganas e interés. Perfecto. Y preguntan, o sea, ¿cómo podrían explicarle a los pacientes qué tratamientos utilizar antes de que la carne llegue a su mesa? Ok. Del lado de lo de mi tema va lo siguiente. O sea, ahorita se ha visto que si la microbiota no está, voy a decir, equilibrada, ¿ok? Vienen estos problemas de diabetes, de obesidad, perdón, y por ende diabetes. Entonces, tú como nutriólogo, de verdad, hay un artículo muy bueno que leí apenas, donde dice, pues le tengo que decir a mi paciente qué combinación perfecta. O sea, ¿sabes qué? Toma probióticos, porque todo el mundo te va a decir que tomes probióticos, pero no Yakult, ¿ok? Pero no un yogur que estuvo en la mochila 3 horas en el calor, ¿ok? Ustedes como nutriólogos van a decir, ¿sabes qué? Toma Sinuberase, que es un medicamento comercial que tiene tal cepa de lactobacilo o de probiótico, y toma o come tal vegetal, ya sea nopal, ya sea inulina, chía, en fin, ¿no? Pitaya en el caso de estos experimentos, kale locale, y de esta manera tú le estás haciendo a tu paciente o le estás diciendo que va a prevenir varias cosas. Uno, que su microbiota esté bien, que no tenga disbiosis, que se encuentre en eubiosis. Eubiosis se le dice cuando todo está perfecto, que el paciente muy pocas veces va a tener un problema de salud. Y aparte le vas a evitar que pueda llegar a estos problemas de obesidad. Entonces, tan resumido te puedo decir que vas a saber qué microorganismo es bueno y con qué lo empatas para evitar todo lo que podrías, o todo lo que vimos, ¿no? De alguna infección o algún problema a la salud. Muchas gracias, Ame. Y una última pregunta para no desplazarnos más en el tiempo. Preguntan que si el objetivo es el vegetarianismo. No, chicos. Al final, eso sí les puedo decir, o sea, los alimentos de origen animal, como ustedes bien no lo dicen, pues tienen proteínas de alto valor biológico que muchas veces pues no podemos obtener simplemente de comer pues vegetales, aunque sabemos que las leguminosas y los cereales podrían hacer una proteína de alto valor biológico, o en el caso de los insectos que les acabo de decir, pero no es 100%, ¿no? Se necesita el consumo de alimentos de origen animal, pero libres de todo lo que les acabo de decir, ¿no? Libres de estos fármacos de origen veterinario que pues lamentablemente están en muchos de los alimentos de origen animal que llegan a nuestra mesa. Para eso hay un consejito, que hay sellos que se les pone a los alimentos, en este caso el famoso TIF, que asegura un poquito la inocuidad. Entonces, no les aconsejo esto. Yo dejé de comer, pero imagínense, porque todos los días veía cómo llegaban los kilos de carne, kilos de pollo y demás, y cuando me decían que tenía, pues para mí era verlo ya en el plato, ¿no? Yo ya no veía un pedazo de carne, yo ya veía todas las moléculas y bacterias brincando de un lado a otro, pero no es el objetivo. Exacto, sí, ni muy, ni tan, ¿no? Todo en equilibrio y en efecto, más que nada garantizar, como bien lo mencionabas, la inocuidad de estos productos que pues son parte de nuestra dieta pues básica. Exacto. Perfecto, pues no queda más que muchos agradecimientos, felicitaciones por parte de los chicos y pues nuevamente hacerles la invitación. Recuerden que estas actividades que se están implementando son precisamente para promover estos espacios, estos proyectos como escenarios de prácticas profesionales y servicio social. En el registro de esta plática, muchos manifestaron tener interés por el desarrollo de tesis. Entonces recuerden que pueden incluso como ahorrar un poco más de tiempo si es que ustedes se interesan e inician sus actividades en estos proyectos desde sus prácticas, no esperarse hasta el servicio social o incluso hasta egresar, ¿no? Entonces, pues ya les compartió la doctora Ivette sus datos, así es que si alguno de estos proyectos que nos compartió el día de hoy son de su interés, no duden en ponerse en contacto. Sí,
como decía Ana, la mayoría de los trabajos que les mencioné son chicos que entraron en prácticas profesionales y ahorita hicieron también su servicio, y de ese conjunto de estancias da como resultado su tesis. Entonces es como matar un pájaro, ¿no? Así, de un tiro de dos pájaros. Dos pájaros de un tiro, exactamente. Así es que, chicos, pues abierta la invitación. Muchísimas gracias, doctora Ivette, por esta interesante plática, y esperamos que sí se pongan en contacto contigo. Okay.